Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un nuevo caso. Que honestamente este caso lo estoy haciendo porque un suscriptor me lo ha pedido por muchísimo tiempo. Cada vez que subo un video nuevo, esa persona me comenta un caso que ocurrió en Venezuela hace unos años, específicamente en el 2006. Así que yo dije, bueno, nada, yo tengo que hablar sobre esto para que esta persona ya quede satisfecha. Espero yo que quede satisfecha con mi investigación. Y bueno, amigos, sin más darle largas, comencemos rápidamente con esta historia. El caso de hoy se centra en una familia. 3 hermanos de nombres Jason de 12, Kevin de 13 y John Brian Fadul de 17 años. Los padres de los 3 chicos eran Gladys Diab y John Fadul, quien era un importante empresario canadiense de origen libanés que residía en Venezuela junto a toda su familia. Lamentablemente, para el año 2006 y hasta la actualidad, el tener una posición económica pudiente en la sociedad venezolana muchas veces puede ser un arma de doble filo, y ese fue el caso de los hermanos Fadul. Una mañana, siendo 23 de febrero del 2006, los 3 hermanos se levantan como era de costumbre, se estaban preparando para ir a la escuela, desayunaron, se despidieron de sus padres y en esa ocasión el chofer de la familia era quien los llevaría hasta la institución y su nombre era Miguel Rivas. Él ya tenía bastante tiempo trabajando para la familia, era un hombre de confianza y pues esta persona era quien llevaría al colegio a los 3 hermanos. Mientras iban en dirección a la escuela, el conductor junto a los 3 menores pasó por un puesto policial en Vista Alegre. Allí se encontraban unos sujetos uniformados que aparentemente pertenecían a la Policía Metropolitana de Caracas. Lo que menos esperaba aquel día era que el chofer y los 3 menores fueran secuestrados por esa falsa alcabala policial que había estado en ese lugar. El secuestro se produjo a las primeras horas de la mañana y en el transcurso del día pues los familiares no supieron nada ni del chofer ni mucho menos de los 3 niños. Al día siguiente, ya siendo 24 de febrero, es cuando los secuestradores deciden llamar a los familiares de los hermanos Fadul. En aquel momento los secuestradores le pidieron a los familiares un monte para un rescate de unos 10.000 millones de bolívares, que en aquel momento eran alrededor de unos 4.5 millones de dólares, siendo así una suma bastante elevada. Ese suceso fue el más impactante del año 2006 y quizás el más desgarrador de la época. Y para mayor escándalo, en pocas horas se pudo descubrir que los autores de la operación habían sido funcionarios activos de la Policía Metropolitana. Es decir, aquellas personas que habían puesto una falsa alcabala y estaban uniformados, pues realmente pertenecían a la policía y se estaban dedicando a lo que era el secuestro y la extorsión. Desde ese día, la vida de la familia Fadul cambiaría por completo. Los niños y el chofer de la familia estaban siendo movilizados para poder despistar a todas las autoridades policiales y después procedieron a someter a sus víctimas a un terrible cautiverio donde los mantenían esposados y vendados. Y otra cosa que es importante resaltar de este caso es que de los 3 hermanos, el del medio, llamado Kevin, este niño pues sufría de una parálisis, por lo tanto necesitaba cuidados diferentes, era un chico especial y efectivamente eso preocupaba aún más a la familia. Debido a que la suma que le estaban pidiendo a la familia Fadul era muy excesiva, no pudieron pues reunir el dinero que se le estaba pidiendo. A los días siguientes, los secuestradores volvieron a llamar a la familia y le dijeron que pues iban a reducir el monto del rescate a unos 700 millones de bolívares. En ese momento la familia hizo todo lo posible por reunir ese monto, pero únicamente pudieron reunir 500 millones de bolívares. Y en ese momento quien iba a hacer la transacción sería el tío de los chicos secuestrados llamado José Díaz, quien se encargaría de entregar la suma del rescate, pero lamentablemente el rescate de los hermanos Fadul fracasó. Y todo esto se debía a que los delincuentes se habían dado cuenta de que había un grupo policial que estaría tratando de capturarlos a ellos, así que ellos decidieron abandonar el lugar y no hacer el intercambio. Mientras transcurrían los acuerdos entre la familia y los secuestradores, la madre de los jóvenes, Gladys Diab, envió una carta a los secuestradores implorando misericordia por sus vidas y a su vez perdonando a los secuestradores que habían raptado a sus 3 hijos. Esta carta posteriormente fue revelada en un diario importante del país, que en aquel momento era el Universal, y me parece bastante importante relatarles toda esta carta porque desde principio a fin
Esto puede cambiar por completo la visión de los secuestradores, la visión incluso de la familia y el destino también de los 3 chicos más el chofer de la familia. Y la carta decía de la siguiente manera: ustedes no se imaginan el daño tan grande que produce un secuestro en una familia y por ende en una sociedad tan hermosa como la de Venezuela. Bajo el nombre de Dios y con el nombre de miles de madres en todo el mundo, les quiero decir, los perdono. No soy nadie en este mundo, todos somos extranjeros en la tierra de Dios, y solo Dios y los representantes de Él perdonan. Pero yo soy el mundo para Brian, Kevin y Jason, y tengo la suficiente autoridad de perdonarlos. No sé quiénes son y no sé dónde están o en qué trabajan, cómo viven o cuál es su religión, pero sí sé que ustedes tienen padres, hermanos, familias o hijos. Bajo esta relación familiar que cada uno de ustedes tiene con sus seres queridos, les imploro misericordia. Les imploro misericordia por Brian, que como ustedes deben saber es un muchacho excepcional y buen alumno, excelente hermano mayor y buen hijo. Aparte de todo, se va a graduar dentro de poco con sus amigos del alma. Misericordia por Kevin, que nació tristemente con una cruz, que con todo el dinero del mundo no pudimos eliminar la parálisis de su vida, pero con mucho amor, fe en Dios, pudimos compartir su carga y hacerla más liviana. Misericordia por Jason, quien fue enviado por Dios para ayudarnos con la fuerte labor de Kevin, y créanme que sí nos están ayudando muchísimo desde que nació. Misericordia por Miguel, que es un excelente amigo y gran padre de 2 hermosas criaturas, luchador día a día. No estoy destruida como muchos lo piensan. No he tomado ningún tipo de calmante. Solo he tomado el calmante de la oración y de la fe. Ahora es que tengo suficientes fuerzas para sacar adelante a esas criaturas que hasta ahora no se preguntan por qué fueron arrancados de nuestras vidas camino a su colegio. Ya ustedes, señores secuestradores, conocen a mis hijos, saben que no son malos y saben que no nacieron para ser negociados. Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido y que mientras ellos duermen, les suplico que les den una foto de cualquier santo para que no se sientan solos. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles para que la subida al cielo sea rápida y hermosa. La carta fue enviada por la madre de los chicos llamada Gladys Diab y esta fue enviada específicamente el 22 de marzo del 2006. Las palabras de esta mujer a su vez fueron muy conmovedoras, pero también muy polémicas. Muchas personas empezaron a creer y a considerar que la carta no era nada prudente y que probablemente esto llevaría a los chicos hasta la muerte. Más tarde, los secuestradores nuevamente llamaron a la familia y hablaron con la madre de los chicos, Gladys, y en ese momento hubo una conversación muy importante que con el tiempo se reveló su contenido, que fue lo que se habló y que también eso fue sumamente polémico. Y un poquito más adelante les contaré qué fue lo que pasó en esa llamada telefónica. Por otro lado, el secuestro de los jóvenes y el chofer había despertado a toda Venezuela. Había ocasionado que el 31 de marzo de ese mismo año, más de 500 alumnos y profesores de 4 colegios de las urbanizaciones Vista Alegre y Bellavista marcharan en distintas urbanizaciones para protestar por el secuestro y exigiendo al gobierno nacional más atención al caso. El 2 de abril, centenares de personas caminaron desde Quebrada Honda hasta la iglesia La Chiquinquirá para participar en una misa realizada por el entonces cardenal Jorge Urosa Sabino. Pero lamentablemente nunca se pudo concretar la negociación y el 4 de abril fueron hallados los cuerpos de los secuestrados en el sector Mopia de los Valles del Tuy. Cuando encontraron los cuerpos de los 3 hermanos más el de Miguel Rivas, lo único que pudieron percatarse en aquel momento de cómo fue la muerte de ellos es que cada uno de estos habían recibido unos disparos en la frente y pues por lo tanto habían tenido una muerte bastante rápida, por así decirlo. Pero esto definitivamente conmocionó a todo el país. Muchas personas salieron enojadas a las calles a protestar. De verdad había mucho descontento, dolor por lo ocurrido y porque no se actuó de una manera rápida para el rescate de estos jóvenes. La tragedia estremeció y enlutó a toda Venezuela. Se le dio además una cobertura extensa en todos los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales. Un adolescente, 2 niños y un trabajador de la familia habían perdido sus vidas
en manos de personas sin escrúpulos. Más tarde, a medida que se estaba realizando la investigación del caso, se pudo revelar un testimonio sumamente importante que fue el de una mujer llamada La Chiqui, aunque su nombre realmente era Julia Charte. Esta mujer se dice que ella había participado no en el secuestro, pero sí formaba parte de este grupo porque ella se había encargado de alimentar a los chicos, supuestamente al lado de la declaración de ella. Ella estaba siendo amenazada por los secuestradores, donde le exigían que alimentara y estuviese pendiente de estas 4 personas. Parte de las declaraciones dadas por Julia Charte fueron también reveladas en el libro escrito por el periodista Alexis Rosas en su libro titulado El asesinato de los hermanos Fadul. Se relata en este libro y también pues en las declaraciones oficiales que esta mujer llegó a escuchar parte de los conflictos que había entre los secuestradores con la familia. Ella llegó a escuchar varias de las conversaciones telefónicas y ella llegó a decir qué fue lo que pasó en aquel momento en la última llamada entre los secuestradores y la madre de los niños Fadul. Después de que se realizó esa llamada fue cuando se produjo aparentemente la muerte de estas 4 personas que estaban retenidas. Y supuestamente uno de los secuestradores llegó a decir en voz alta mientras estaban todos enojados, discutiendo, lo que Gladys Diat le había dicho por teléfono. Y este hombre llegó a decir, su mamá es árabe, no quiere dar real, los entregó. ¿Saben qué dijo? Que su religión no le permitía dar dinero, pero que de todas maneras le pusieran una estampita cuando los matara. La persona que llegó a decir eso era apodado como el colombiano y había participado activamente en el secuestro y también aparentemente en la muerte de estas 4 personas. Después de la llamada con la madre, también supuestamente se recibió una otra llamada que era como quien dice el jefe de todos estos secuestradores, donde ordenó que pues acabaran con la vida de estas 4 personas. Cuando el país entero supo el desenlace tan trágico de los hermanos, varios estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela bloquearon varias vías principales. También hubo varias protestas frente a la Universidad Monte Ávila, la Universidad Metropolitana y en la Avenida Francisco de Miranda. Otras vías colapsadas por las protestas fueron la Avenida Baral y la Avenida Urdaneta frente al Ministerio de Interior y Justicia, donde los manifestantes exigieron justicia por el asesinato de los hermanos Fadul y de Miguel Rivas. Otras ciudades también se fueron sumando a las protestas, como lo fue Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Lechería, San Cristóbal, Mérida y Por la Mar, en las cuales se exigía la renuncia de Jesse Chacón, quien en ese momento era el ministro de Interior de Justicia, y del fiscal general Isaías Rodríguez. Por otro lado, la mujer Julia Charte, quien era la que había estado alimentando a los chicos, ella fue arrestada, pero gracias a su arresto también ella pudo colaborar con la investigación para que se pudiera dar con todas las personas implicadas en el caso y se dieron varios allanamientos que culminaron con la detención de alrededor de más de 20 personas implicadas en este caso. Entre todas estas personas detenidas, 17 recibieron una sentencia máxima que en el país es de 30 años por la participación en el secuestro y el homicidio de las víctimas. Entre los condenados a sentencia máxima, 4 eran miembros de la Policía Metropolitana, según el informe del Ministerio Público. Por otro lado, Lenón Grandica también fue conocido como el Gordo Lenón, y este hombre también fue señalado como el autor material de la muerte de los hermanos Fadul y de haber participado en el secuestro y el posterior asesinato del empresario ítalo-venezolano Filippo Sindoni, que pues es otro caso también que ocurrió en el país. Y este hombre más adelante fue capturado por efectivos de Poliaragua el 18 de julio del 2015, es decir, varios años después de lo acontecido tristemente con los hermanos Fadul. Durante una redada fue que pudieron detener a este hombre llamado Lenón García, y este fue de inmediato llevado a prisión y posteriormente dentro de esta misma prisión fue asfixiado y efectivamente perdió la vida. Como muchísimos otros casos que son difíciles de resolver, a pesar de que en este particularmente hay muchas personas detenidas, muchas personas implicadas en lo ocurrido, también sucede que no se sabe exactamente quién es el autor intelectual. Les había mencionado que detuvieron a una persona que se presume que era el autor intelectual del secuestro, pero con el tiempo también han surgido otros nombres bastante importantes en el país que dicen ser los implicados en este caso. En esta ocasión también el exmagistrado venezolano Luis Velázquez Alvaray también llegó a denunciar que el general de brigada Noel Martínez, alias Guasipati, fue el autor intelectual del homicidio de los hermanos Fadul y del chofer. Así que esta persona también está culpando a un coronel
y en su momento se le dijo a él que por qué no había denunciado a este coronel, y esta persona estaba refugiada, si mal no recuerdo, en Chile. Había pedido refugio en Chile, se había ido, obviamente no estaba de acuerdo con el gobierno que estaba en la actualidad, en aquel momento, y esa persona dijo que ese coronel también estaba implicado pues en el crimen de estas personas, y que en su momento él no había puesto pues la denuncia porque efectivamente en Venezuela no hay Estado de Derecho, por lo tanto eso no iba a proceder. Y sin embargo, esta persona que él había mencionado como el autor intelectual, que también era un coronel, en vez de ser aprendido, posteriormente fue ascendido. Es decir, que ustedes se pueden imaginar que es realmente un desastre. Más tarde, en el 2017, el banquero Eligio Cedeño también responsabilizó a otro coronel de la Guardia Nacional llamado Vladimir Lugo de estar también involucrado en el secuestro de los hermanos Fadul y del secuestro de su propia hija en el año 2005, cuando el Tribunal de Juicio ordenó su investigación. Como podrán ver, es otro nombre más que surge como autor también intelectual en el secuestro de los hermanos Fadul, y a pesar de que han pasado varios años, todavía en la actualidad se cree que las personas responsables, o como quien dice, las cabecillas o los líderes, los jefes de todo esto que ocurrió, o jefes de secuestradores, todavía están sueltos, probablemente tienen cargos bastante importantes dentro del gobierno de Venezuela, probablemente son coroneles, policías, son jefes, es muy probable, y es que en Venezuela pues es un pueblo sin ley, es lo único que yo les puedo decir desde mi persona. Y realmente es un caso que, a pesar de que hubo muchas personas detenidas, se cree que todavía hay otros responsables sueltos. Más tarde, la fiscalía también llegó a revelar que el padre de los hermanos Fadul había sido chantajeado mucho antes del secuestro de sus hijos, y más que un chantaje, era más bien como una búsqueda de favores a cambio de información que la persona manejaba. Parte de esta revelación también fue confirmada por el abogado de la familia llamado Santiago Georges, quien también informó que los secuestradores conocían varios de los movimientos económicos del padre de los hermanos Fadul desde hace bastante tiempo. La fiscalía también llegó a revelar que les parecía que no se trataba de un secuestro únicamente por motivos económicos, porque aparentemente la banda que había secuestrado a estos chicos, como que habían al parecer como muchos líderes y no se ponían de acuerdo. Primero que nada empezaron a pedir una suma de dinero excesiva, o sea, era descomunal lo que estaban pidiendo en aquel momento, y pues efectivamente John Fadul, que era el padre de los niños, no tenía esa cantidad de dinero, y si ellos sabían los movimientos de este hombre, sabían que él no iba a poder reunir esa cantidad tan grande. Por otro lado, se dice que probablemente hay otro trasfondo de lo que estos secuestradores querían conseguir de este empresario, y es que es muy probable. Son teorías, no estoy segura de que eso sea así realmente. Como les digo, la información que se encuentra en los diarios, la información que puedo conseguir en distintos portales es esta. Probablemente haya algo más trasfondo de todo esto, pero no es información que yo pueda manejar, no es información que yo pueda tener, y por esa razón tampoco puedo confirmarles o decirles esta persona es realmente el autor intelectual de todo lo que ocurrió, o de probablemente muchos otros crímenes más, muchos otros robos, secuestros, pero es algo que yo no puedo confirmarles. Por otro lado, los funcionarios de la Policía Metropolitana, Carlos José Rodríguez, Michael Alexandre Monsalves, Carlos Enrique Talavera, Francisco Javier Gudiño, y los ciudadanos Edgar Ricardo Martínez, Alexis Juliano Febres, Jader Mayri García, Alejandro Daniel Mendoza, William Alfredo Sosa, Luis Eduardo Contreras, Javer Miller García, Octavio Israel Herrera y José Antonio Febres pagarían con una pena máxima. Otros implicados fueron sentenciados previamente por admisión de hechos, entre ellos Luis Eneida Machado, Adrián Macías Laya, Julia Maibeli Charte y Miguel Antonio Vuelva. Estos son los únicos nombres que se han podido revelar de personas que se encontraron detenidas y que han sido responsabilizadas por el caso de los hermanos Fadul. Por otro lado, si eres de Venezuela y crees tener otras teorías con relación a lo que sucedió con el caso de los hermanos Fadul, si hay algo que se me ha escapado, me gustaría muchísimo que comentes acá en los comentarios, porque en aquel momento cuando sucedió este caso, yo era una niña, realmente ni siquiera sabía ni me acordaba de los hermanos Fadul ni de lo que había pasado. Así que para mí fue totalmente nueva esta historia.
Realmente como que me enteré en estos días qué fue lo que realmente sucedió con ellos y sí realmente fue muy lamentable que una familia perdiera a sus 3 hijos por completo y que además un hombre trabajador, quien era el chofer Miguel Rivas, también perdiera su vida de esa manera cuando él no tenía nada que ver, simplemente era un empleado de la familia y bueno, eso fue lo que sucedió. Y bueno amigos, así finaliza esta historia y como siempre les digo, una forma de apoyar a mi canal es suscribiéndose, activando la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse, porque ya saben que la plataforma muchas veces no les avisa, muchas veces desmonetiza los videos y si eso sucede entonces ustedes no se van a enterar cada vez que yo subo un video. Así que estén muy atentos. Por otro lado, otra forma también de ayudar al canal es comentar mucho y también darle un me gusta y compartir el video con todos sus amigos para que el canal pues se vea más y también sigamos creciendo cada día más y podamos llegar a esa meta de los 100.000 de suscriptores. Por otro lado, si no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar todas por acá para que vayan y me sigan y así estemos más en contacto. Estoy más que nada más activa en Instagram, por allí comparto historias, foticos, más de mi vida y por ahí podemos estar en contacto. Yo me despido, los quiero muchísimo, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye bye.